Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Les habla Jorge. Bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a ver cómo conectarnos desde Java a una base de datos. Vamos a tomar como ejemplo una base de datos en Microsoft Access. Bien, antes de continuar, es necesario saber que necesitamos algunos prerequisitos. El primer requisito que necesitamos es irnos a orígenes de datos ODBC. Y ok, bueno, para hacer eso nada más colocan orígenes aquí en el buscador de Windows y dice orígenes de datos ODBC. Se viene con el Windows. Y bien, bueno, pues también es necesario que para este tutorial tengamos Windows porque debido a la librería que vamos a utilizar, se utiliza un código que sí es más bien nativo del sistema y por ejemplo en Mac va a ser difícil que esto funcione. No lo he probado en Linux todavía, pero bueno, por el momento vamos a mantenernos en Windows. Ok, en orígenes de datos UDBC, aquí podemos ver que hay diferentes DSN, pero vamos a irnos a la pestaña que dice controladores. Eso es lo que vamos a necesitar, un controlador. El controlador se refiere, ahora sí que es como que el puente que nos permite a nosotros enlazarnos desde nuestra aplicación a un archivo de bases de datos, en este caso Microsoft Access. Eh, yo tengo aquí, por ejemplo, varios. Tengo aquí el de Informix, tengo DBase, Microsoft Access Driver, el de versión que nada más con MDB, el que también funciona con los ACCDB, que son los más nuevos, del 2007 en adelante me parece. Y bueno, hay varios, incluso también hay de Excel con XLS o luego XLS, XLSX, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a utilizar este que se llama Microsoft Access Driver con nada más MDB para una base de datos sencilla de formato 2002-2003. Si no tienen esto en controladores no les va a funcionar. Para instalarlo sí necesitan tener instalado la versión profesional así que de Microsoft Access. Me parece que es Microsoft Office Professional el que lo tiene. Si estás en tu escuela probablemente te den alguna licencia para instalarlo. Hay universidades donde dan licencias. Si lo compraste, bueno, también podrás tener instalado este controlador. Entonces es necesario tener el controlador, si no, no les va a funcionar el programa, porque no va a haber ningún puente de enlace por medio de ODBC hacia tu base de datos. Entonces, por el momento no es necesario que comprendas qué es JDBC ni ODBC, solamente comprende que necesitas ese controlador. Si no lo tienes, no se va a poder. Entonces, asegúrate de tener Access instalado en versión ahora sí que la original. El trial me parece que no lo instala. No estoy seguro, pero lo probé en una computadora y no se instaló en ningún controlador, así que es mejor que se instalen en una versión original. Ok, bien. Y ahora si nos vamos al Java, tenemos que instalar, ahora sí, importar diferentes librerías. Muchas de ellas son de java.sql. Pueden simplemente colocar import java.sql.asterisco, pero yo importé individualmente aquí todas las que vamos a necesitar, que son estas que están aquí. Desde el Driver Manager, conexión, result set metadata y SQL exception y statement. Son las clases que se necesitan para que nos conectemos a así que a un access, y además de eso que podamos realizar alguna consulta y obtener datos de esa base de datos. Entonces para eso he creado una clase que se llama conector, donde yo tengo, bueno, un proyecto que se llama práctica BD, donde tengo una base de datos Access aquí en el directorio de raíz, se llama prueba.mdb. Si yo la abro, tengo una tabla que se llama prueba, y esa tabla tiene dos registros que nada más un nombre, apellido y bueno, pues un ID. Entonces son dos filas y tres columnas. Si yo ejecuto este programa, voy a obtener yo esos registros de la manera más sencilla posible para que bueno, podamos entender bien cómo funciona. Ok, me dio un error. Voy a cerrar esto primero. Ok, ahora sí. Voy a correr de nuevo. Ok, perdón, estoy utilizando, es que tengo Excel escrito aquí, este no es el controlador. Voy a colocar Access. Tengo que especificar bien mi controlador. Ok,
lo que pasa es que tenía escrita la línea de código para un Excel, pero ok, una disculpa, ok. Bien, entonces yo me conecto a mi base de datos Access y recupero los registros que son, pues, esos que están aquí. Esos son las primeras tres columnas del primer registro. Es uno, Jorge Villalobos, y luego dos, Andrés Manuel López, o a ver los de México que ya lo conocieron, ¿no? Pero bueno. Y esos son los mismos registros que yo tengo aquí. Uno, Jorge Villalobos, dos, Andrés Manuel. Entonces estoy obteniendo todos mis registros a partir de una consulta. Y pues mi consulta es seleccionar todos los datos aquí, select asterisco from prueba. Entonces, si yo ejecutara este SQL en esta base de datos, me recuperaría todos los datos que veo aquí. Y bueno, pues eso es lo que vamos a lograr hacer en este tutorial. Lo primero que tienen que hacer es crear la conexión. Yo he decidido crear la variable de conexión para que se pueda utilizar así que como una variable de la clase, de mi clase conector, que es la clase que he hecho para poderme conectar a estas bases de datos. Lo pueden ver. Y he creado la variable privada de tipo conexión, y tengo un método, tengo pues el constructor de la clase que no tiene nada, pero tengo un método que se llama conectarme a Access y tiene un parámetro que se llama Access File Path, que se refiere a la ruta del archivo Access que yo quiero accesar. Esta es variable, yo lo voy a especificar acá en mi main. Cuando mande a llamar el método, yo coloco aquí nada más el nombre de mi base de datos y bueno, pues eso ya lo especifica esta variable y se va a conectar. Entonces, para realizar la conexión, voy a utilizar un try y un catch. Vamos a manejar excepciones de tipo SQL exception. Bueno, no mejor excepciones normales, que sí pueden haber de varios tipos mejor excepción. Y dentro de ese try catch, lo primero que voy a colocar aquí es class.forName y coloco lo siguiente: son.jdbc o dbc, jdbc o dbc driver. Esta línea de código, ¿qué significa? Significa, bueno, que voy a especificar que voy a estar utilizando así que el driver de del conector de JDBC a ODBC para que yo pueda conectarme, pues ahora sí que al ODBC que yo les mostré en orígenes de datos anteriormente. Ya les mostré aquí anteriormente en los controladores y que bueno, pues eso no lo tienen que comprender a fondo, solo entienden que siempre tiene que estar ahí, así que van a copiar esta línea de código y luego voy a crear mi conexión ya declarada aquí arriba. Yo lo voy a colocar conexión igual, va a ser igual a drivermanager.getConnection y ahora sí, eso es lo que tienen que entender. Esta línea que está aquí representa la especificación de mi controlador en ODBC que yo tengo aquí. Puede ser cualquiera de esos. Yo puedo colocar IBM Informix o Microsoft Access Driver MDB o MDB AccessDB o Microsoft Excel. El que coloquen depende de a cuál se va a conectar. Entonces aquí coloco JDBC ODBC driver sin espacios, igual, abrimos llaves y coloco directamente ya el nombre de ese controlador, que es Microsoft Access Driver y luego .mdb y cierro llaves. Luego coloco punto y coma y coloco dbq, y dbq hace referencia a la base de datos. Ahora sí que voy a colocar la ruta, que en este caso nada más sería prueba.mdb. Yo aquí tengo la variable, pero realmente es como si colocara esto, algo más o menos así. Esto es lo que está significando. Ya especificas aquí dónde está tu base de datos y puedes especificar la ruta completa, por ejemplo c dos puntos, no sé, user barra, etcétera, ¿no? Pero yo lo quiero manejar con una variable para que yo pueda colocar lo que yo quiera. Y bueno, esto es lo que tienen que entender. Si no pueden entender esto, entiendan que siempre tienen que ir a esta línea, que esto es variable dependiendo a qué tipo de base de datos se conecten y que esta es la ruta hacia la base de datos que se van a conectar. Capturamos la excepción si hay errores, que es mejor que no haya. Pero bueno, este método
regresa un verdadero si se realiza la conexión, o regresa falso si no se realiza la conexión. Por eso es un public boolean. Muy bien, eso es lo primero que tienen que comprender. Ahora, si nos vamos a un segundo método que tengo yo aquí, es un vector. He decidido utilizar un vector en lugar de un arreglo porque el vector es de tamaño variable. Yo le puedo ir añadiendo datos dependiendo de cuántas registros tenga yo en mi base de datos. Bueno, es más flexible, lo pueden importar de java.utils. Está bueno, aquí arriba está importada, aquí lo pueden ver. Y lo que vamos a hacer con este método es regresar todos los registros que encontremos en esa tabla. Lo primero que yo estoy haciendo aquí, y bueno, esto no tiene que ver con obtener los registros, pero es creando un vector que se llama filas. Rows es lo mismo que filas, yo le coloqué rows. Y luego voy a realizar entonces ahora sí que mi consulta a la base de datos para obtener los datos. Lo más importante son estas primeras líneas que están aquí, estas primeras tres. Recordemos que también van dentro de un try, catch, y bueno, pues ese catch maneja una SQL exception para realizar la consulta. Pero bueno, lo primero que creamos es un statement. El statement va a representar ahora sí que es como que lo que nos permite a nosotros hacer queries o consultas a la base de datos a la que nos conectamos. Para definir eso colocamos statement stmt y luego igual conexión.createStatement. Esta línea de código va a crear ahora sí que ese statement, ahora sí que nos va a permitir nosotros podernos realizar consultas con esa conexión de base de datos. Y para realizar la consulta coloco simplemente stmt, que es mi variable statement.execute query, y mi SQL es una variable string que representa una query. Yo puedo colocar, por ejemplo, select asterisco from prueba, que es el nombre de mi tabla, y bueno, pues eso ya va a representar una consulta que se va a guardar. Sin embargo, yo he decidido utilizar ahora sí que el parámetro SQL, que es una variable que la coloco ya en el método, la especifico también en el main, c.ejecutar query select asterisco from prueba. Eso es lo que se va a ver reflejado aquí en el método cuando se ejecute, de manera que tú puedes hacer la consulta que tú quieras cuando mandes a llamar este método, el método de ejecutar query. Total, ejecutamos la query y luego creamos un result set, yo lo he llamado rs. El result set es donde se va a guardar el resultado de esa query. Entonces, para hacer eso colocamos result set rs igual stmt.getResultSet. Esto obtiene el resultado de la consulta y lo guarda en rs, que es esta variable. Una vez que realizamos eso, pues ahora sí este código ya es más así que variable, como ustedes quieran. Pero yo lo que estoy haciendo aquí es decir, bueno, si rs contiene datos, es decir, es diferente a nulo o no está vacío, entonces yo voy a crear un ciclo en donde voy a checar cada registro, cada fila de ese rs con rs.next. Cuando hago este ciclo, se sigue ejecutando con esa línea hasta que se acabe de leer todas las filas del resultado que yo obtenga. Y lo que yo hago aquí es, bueno, creo un vector, como pueden ver aquí, creo ese vector y en un ciclo que cuenta desde una variable i igual a 1 hasta que esa i sea menor que el número de columnas, esta línea representa el número de columnas que tiene esa fila o ese registro que yo obtuve. Es decir, que si yo tengo estas tres columnas, va a contar 1, 2 y 3, y pues ese 1, 2 y 3 yo voy a poder en cada movimiento añadir a mi vector temporal esa variable o ese campo que yo encuentre en cada columna. De manera resumida, esto lo que me va a hacer es, me voy a esta fila y luego mi contador me dice, estoy en ID1, tomo el primer campo. Estoy en I2, guardo el segundo campo, y estoy en I3 y guardo el tercer campo, todos en el vector. Y posteriormente, eso lo voy a guardar en
lo voy a imprimir, claro que lo estoy imprimiendo, por eso es que se puede ver el resultado aquí en la consola. Y luego, después de que cuento todo eso, yo añado a cada fila un vector, o sea, es un vector dentro de otro. El primero rows representa la fila y el segundo contiene ahora sí que las diferentes columnas que se encuentran en cada registro. Finalmente, y bueno, ya para terminar todo el método, tengo que cerrar mi result set y mi statement. Al cerrar esto, bueno, yo me prevengo de meter algún error o algo así. No se vayan a generar errores en la conexión de la base de datos. Finalmente, coloco return rows, que es el vector original que ya va a tener en su contenido, pues ahora sí que todos los datos que yo estuve recopilando. Entonces la lógica es un poquito complicada, espero que la puedan comprender bien. Recuerden que ese código va a estar disponible en mi página web para que puedan consultarlo más adelante. Y bueno, pues en caso de que no haya resultados, pues yo voy a imprimir simplemente que no hay datos. Ese es parte del if que está acá. Si RS, por el contrario, si está vacío, pues obviamente no hay ningún dato que obtener. Capturo mi excepción de SQL, si se llega a presentar algo, pues va a mostrar como un error. Y pues en ese caso no regresaría nada. Finalmente, después de ejecutar todas las queries que necesitemos, lo último que hay que hacer es cerrar la conexión. Por eso he creado este método que se llama public void cerrar conexión, donde con esas 3 líneas de código pues cierro la conexión inicial que creé acá arriba, esta conexión. Obviamente la conexión se abre después de ejecutar este método, el conecto access. Si no lo he ejecutado, pues no hay nada que cerrar, va a arrojar un error, no va a hacer nada el método, pero bueno, si es necesario siempre cerrar la conexión. Para implementarlo en el main, ahora sí, pues queda un conector, luego lo conecto con access, yo especifico qué archivo conectar y luego ejecuto una query. Finalmente, coloco c.cerrar conexión. Corro mi programa y obtengo pues mis resultados. Básicamente en esto consiste hacer una base de datos. Si tú puedes manejar esto bien, vas a lograr hacer aplicaciones un poco más complejas. Yo con esta misma clase, con este mismo conector, por ejemplo, voy a cerrar aquí un momento el proyecto. Logré crear una aplicación, bueno, un poquito ya más compleja. Vamos aquí a mostrarles qué es realmente lo que se puede hacer. Play. Puedo crear incluso una aplicación gráfica. Yo tengo aquí una tabla donde empiezo a mostrar todo. Entonces, pues realmente, con esas bases que les acabo de explicar, tú puedes hacer esto. Obviamente tienes que integrar todo el conocimiento de aplicaciones gráficas, de JTables, etcétera. Pero esto es lo que puedes llegar a hacer, si, o incluso más, manipular datos, etcétera. Si conoces cómo, bueno, pues cómo conectarte a bases de datos. Uy, si me permiten un segundo, voy con mi cable de la batería. Ok, ahora que mi laptop no se está muriendo, quería explicarles algo antes de terminar el tutorial. Y lo que quería comentarles es que cuando ustedes quieren realizar una inserción, ahora sí que insertar un nuevo campo, aquí por ejemplo, no sé, hacer eso, insertar un tercer campo, lo que tienen que hacer es utilizar un método diferente. Les voy a mostrar rápidamente antes de que se me olvide. En la parte de ejecutar query, aquí yo tengo stmt execute query. Execute query me muestra resultados equivalentes en SQL a utilizar un select. Obviamente tienes que saber SQL si quieres, bueno, así que manipular datos, ¿verdad? Pero si quieres insertar un dato o actualizar datos, tienes que utilizar execute
update. Con un execute update tú puedes colocar un insert o no sé, un update o un delete. Este tipo de comandos en SQL solamente se pueden utilizar si haces un execute update. No funcionan con execute query. Entonces sí tienes que tenerlo muy en cuenta. Bien, yo creo que eso es todo por este tutorial. Te voy a dejar este código en mi página web, te voy a dejar el link en la descripción para que puedas copiarlo y puedas, bueno, parece que practicar con esto. Realmente es muy sencillo. Pero bueno, sí tiene su chiste, entonces espero lo puedas comprender un poco mejor. Ok, terminamos con el tutorial. Muchas gracias por verlo, espero que te haya servido de algo. Y bueno, pues nos vemos en la próxima con un nuevo tutorial aquí pues, en mi canal, ¿no? Así que suscríbete si te gustó el video, dale like, compártelo con tu clase o algo así. Pero bueno, muchas gracias y ahí nos vemos. Bye.